Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy en este día que estamos con mucha lluvia por estos lados, pues siempre hay lluvia en estos días por los huracanes, por todo lo que hay. Pero dije después de trabajar, déjame traerles algo a mi gente, porque estoy pensando por ustedes. Estamos en estos días que avanzando ya este mes de octubre y también este mes de octubre tiene actividades como se celebra también todo esto de Halloween y otras actividades más que van en este mes también, pero también nos vamos preparando para el mes de noviembre, donde también muchísimos países y muchas culturas también celebran el Día de Acción de Gracias. También nos estamos acercando a Navidad, que ojalá y Dios quiera tengamos una Navidad para poderla disfrutar junto con nuestras personas amadas, porque a como vamos, pues las cosas están un poquito tensas, difíciles, pero siempre con Dios adelante y con Dios en nuestra boca, podemos tener un poquito de paz y tranquilidad para estos días que vienen de estos meses, que ya vienen siendo los 3 meses últimos de este año 2024. Entonces, hoy les traigo una receta para que ustedes la puedan hacer con esta vela. Antes de comenzar, vamos a saludar a todas las personas que me siguen de todas partes, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier rinconcito del mundo entero. Usted me sigue y usted también sea parte de la familia y también practique todo lo que aquí en este canal se enseña, que se enseña de verdad para que usted pueda avanzar, para que pueda salir adelante y para que pueda también tener lo que muchos tienen, esta riqueza espiritual, la riqueza material y una riqueza también física, también para disfrutarla con las personas que usted ama. Es muy bonito siempre disfrutar con nuestros seres queridos, acostumbrarnos a disfrutar con nuestra familia, con las personas que queremos. Es lo más lindo que puede haber, trae mucha paz y muchas bendiciones también de Dios. Así que hoy vamos a enseñarles todo lo que tiene que ver con esta vela. Esta es una vela y se llaman velas de miel. Yo quiero pedirles que vayan buscando estas velas. Estas velas mueven mucho la riqueza, mueven la energía que usted necesita para salir adelante, para sus dificultades, para pagar sus deudas, para muchas cosas. La riqueza no es solamente una riqueza de dinero, también es una riqueza que se puede plasmar en nuestras personas y también en nuestros lugares, porque un lugar con tranquilidad, con paz, se puede disfrutar muy bonito al máximo. Entonces, por eso también debemos de tener esa riqueza donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro apartamento, en nuestras oficinas, en nuestros lugares donde más nos mantenemos también. Así es que esta vela de miel se la voy a recomendar. Muchas personas no las conocerán, pero sí hay todo el tiempo, han existido desde la antigüedad estas velas hechas de miel. Las hacían precisamente en la antigüedad todas estas señoras que trabajaban la magia, tenían esta forma de hacer estas velas de miel completamente trayendo la miel, sustrayendo la miel de la abeja. Entonces hacían las velas de miel sí, es bonito hacer las velas de miel. Yo les he enseñado en el canal a hacer estas velas de miel. A veces no consiguen la parafina que sea buena, pero también tenemos la oportunidad de comprarlas ya que las venden hechas. Entonces, hay montones en todas partes. Usted puede comprar en cualquier lugar las velas de miel y son muy usadas para poder atraer buena energía. Así que estos 3 meses que faltan de este año, que estamos iniciando ahora mismo, octubre, estamos llegando también para noviembre y luego viene diciembre y ahí se termina el año 2024. Vamos a darle fuerza, vamos a darle poder con la magia de las velas, con la magia de las piedras, con la magia de las flores, con la magia de las plantas, con la magia de todo aquello lindo que la naturaleza nos regala y que es un regalo de Dios, un regalo del universo también. Entonces vamos a hacer estas velas, ¿qué vamos a hacer con esta vela? Esta vela es maravillosa. Las velas de miel son muy buenas para encenderlas, para traer la prosperidad. Esta vela tienen 2 días en el mes que son especiales para que usted las pueda encender, para que pueda siempre tener esa armonía y esa
energía rica, hermosa en su lugar. Pero también usted la puede encender cada vez que quiera, todos los días si quieren, cada vez, pero eso sí, con mucha razón, con mucha fuerza, se encienden el día 11 de cada mes. El día 11 de cada mes se encienden estas velas. Las puede encender también el día 21 y también el día 22. Así es que 11 y 11, 22, pues las podemos poner el día 11, las podemos poner el día 21, porque es una fecha muy importante a nivel espiritual, pero la puede poner el día 22 para que también haga sus velitas en el mes, que son 2 veces. No va a gastar tanto dinero, usted va a gastar lo que le cuesta una vela de miel y usted le va a sacar gran ganancia a esta energía. Entonces, por favor, pónganse para las cosas. Muchas personas me preguntan y me dicen, no tengo trabajo. Otro me dice, ¿cómo hago para conseguir trabajo? ¿Cómo hago para pagar una deuda? Pero no se ayudan. Hay que ayudarse a nivel espiritual. Ya les he dicho montones de veces, desde que les traigo todos estos videos acá, todas estas enseñanzas, les he dicho siempre que lo espiritual va de la mano con todas nuestras necesidades. Si usted cree que del cielo le va a caer todo simplemente porque usted cree en Dios y ya está, eso no es suficiente. Usted también tiene que poner su granito de arena amorosamente. Usted también tiene que poner de su parte para hacer su parte para que sea escuchada. No es verdad que Dios tiene obligación con nosotros, ni ningún ser de luz, ningún ser espiritual de la riqueza ni de la prosperidad tiene obligaciones con nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a ellos y hacer de ellos que nos ayuden, que nos bendicen, que hacemos un ritual también para ofrecerlo, para que así nos puedan también amorosamente, ya que nos quieren y nos aman, pues ayudar. Entonces, esta vela de miel la venden donde quiera. La hay de este porte, así como esta, las hay más pequeñas, también las hay en esas, lo que yo les digo, las velitas chiquitas, esas se llaman vela de té. Esas velitas de té también las venden de miel en este color, que siempre es un colorcito fuerte así. Parece amarillo, no es amarillo, es más amarillo encendido. Es una vela de miel. En algunas veces yo no he tenido la vela por alguna razón y bueno, cojo una vela amarilla, la puedo programar para que la quiero, la puedo magnetizar también de la manera que se viste una vela y cómo se puede también arreglar una vela. Y luego cojo un poquito de miel en mi mano, aquí en mi mano, me la hago así y la pongo en la vela. La voy poniendo en la vela, así para arriba, para abajo, de manera que doy a entender que estoy poniéndole miel a la vela. ¿Por qué se le pone miel? Porque la estamos reemplazando al no tener una vela de miel. Pero usted haga su vela de miel de esta forma, si no tiene cómo, hay personas que no pueden ordenarla o no saben cómo hacerlo, usted lo puede hacer así, pero lo más eficaz que usted puede hacer es comprar la velita de miel. Como le digo, no va a gastar tanto dinero y le va a ayudar bastante, bastante. Es lo que yo le estoy diciendo también, pueden también ponerla el día 11 de cada mes y el día 21 del mismo mes o el 22. Estamos teniendo poquitos días para llegar ya a final de este año. Yo sé que todas las personas quieren estar bien, queremos que estar mejor el próximo año, queremos que usted también la pase bien en Navidad y en todos estos días que vienen también festivos, como el Día de Acción de Gracias, muy bueno para hacer estas rituales y todo lo que podemos pedir con estas velas. Pero también tenemos el día de Halloween, que viene siendo el día 31 de octubre. Así que váyanse preparando desde ya para que después no anden corriendo y no digan que no pueden. Yo por eso les estoy trayendo las cosas con tiempo para que lo puedan hacer. Así que un sábado como hoy que estoy trabajando, acabo de terminar de trabajar un rato y yo dije, bueno, voy a hacerles una receta para que vayan las personas preparándose. De verdad que es una fe que tiene que tener para que sus cosas también se muevan y tener también esa voluntad de hacer sus cosas y moverse. Le digo, nada viene solo, hay que buscar cómo hacer las cosas porque nada viene solo. Yo les invito a que vayan comprando desde ya las velas de miel, las velas doradas, velas plateadas, velas verdecitas, velas amarillas, velas rojas, que son las que se van a usar mucho también para estos tiempos que vienen
para adelante y más para cuando llega Navidad. Entonces, esta vela de miel es tan buena que vamos a hacer lo siguiente. Usted enciende la vela. También quiero que tenga pensamientos positivos en sus ojos. Usted puede visualizar la llama de la vela, la puede ver, la puede mirar, la puede visualizar profundamente, de manera que usted la mire profundamente, sin pensar en nada, sin pensar en nadie, sino viendo la vela nada más. Y usted está plasmando sus deseos en la llama de la vela. Usted está pensando, quiero el otro año poderme comprar mi casa, quiero el otro año poder cambiar el carro, el vehículo, quiero el otro año poder hacer esta operación que la tengo que hacer y me cuesta dinero, quiero el otro año ayudar a las personas familiares que también ojalá tenga la oportunidad de hacerlo. Quiero tener el otro año para mis estudios. Usted puede prepararse para lo que usted quiera. Ustedes merecedores de lo que ustedes quieran. El universo tiene de todo para darles, para darnos a todos. Solo tenemos que pedir con fe también y hacer una manifestación de nuestros deseos para que el universo sea nuestro aliado, para que el universo también conspire a nuestro favor y nos ayude con todo lo bueno que el universo tiene y nos quiere regalar. Y ustedes, igual que yo, igual que todos nosotros los que habitamos en esta tierra y que somos buenas personas, porque no vamos a decir que aquel que es malo también se lo merece, para nada, porque cada cosa tiene su división. Si usted es una persona buena y usted sabe que usted no le anda haciendo daño a nadie, que usted es una persona que lucha por lo que tiene, por lo que quiere, que no le está quitando a nada a nadie tampoco, ni tampoco está deseando el mal para aquella persona, porque aquella persona tiene y usted no tiene, tampoco usted está deseando como una envidia para aquella persona o algo así, o usted tiene otro tipo de pensamiento, pues vamos a tratar de cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos y ponerse para sus cosas, porque tiene estos 3 meses que son llenos de magia. El mes de octubre, que estamos ahora, el mes de noviembre, y viene diciembre también con esta magia de la Navidad, como le digo, para que ojalá podamos estar celebrando en paz una buena Navidad. Todo lo bueno que el universo tiene para usted, usted es merecedor de todo eso, entonces puede encender la vela y mirarla con atención en la llama de la vela para que usted también pueda ahí mismo plasmar sus deseos. También puede escribir un papelito, como les he enseñado, escriba un papelito, luego lo quema también con la misma vela que usted enciende, la puede quemar y usted guarda la ceniza, luego va para afuera para que el viento se lleve esa ceniza y usted hace así y mentalmente que el viento se lleve este pedido para el universo, para que venga para atrás hecho realidad. Así es que usted plasme sus deseos y también a lo último de que usted también haga su vela. Siempre diga, el universo me ama y yo también le amo y el universo siempre conspira a mi favor. Y ahí usted finaliza su pedido de la vela. Háganlo y ya está bien explicado acá para que luego no me pregunten a dónde compro la vela, qué le hago, qué le digo. Aquí está todo bien explicado porque siempre el buen maestro siempre va a explicarle muy bien a sus alumnos. Y esto tenemos acá en nuestro canal, que aquí se sabe y se le explica muy bien a las personas con punto y coma cómo usted tiene que hacer las cosas. Si no las hace es porque no quiere, pero aquí se le explica muy bien. Ahora, bueno, ya saben que tienen esta receta, que deben de buscar las velas para que no se les pase el tiempo, encárguelas inmediatamente. Y si usted puede comprarlas en un lugar cercano, que hay velas y que usted las puede comprar, pues también a veces cuando usted las puede comprar hasta por Amazon, por otros lugares, le salen más baratitas cuando las compra en diferente lugar. Cuando usted la compra directamente en una tienda, muchas veces están un poquito más caritas, pero de todas maneras no va a perder nada porque la vela le trae mucha riqueza. Así es que están invitados también para que se suscriban a nuestro canal, vengan a nuestro canal, suscríbanse aquí, formen parte de nuestra familia y a la misma vez también, si les gusta el canal de socios para aprender, vengan al canal de miembros, este canal de aprendizaje, para que se unan también a todos los demás que están aprendiendo hace mucho tiempo. También, si les gustan nuestras enseñanzas, me regalan un like y a la misma vez recuerde para las consultas personalizadas, privadas, las que yo ofrezco, que son apenas 3 días a la semana,
usted puede enviar un mensaje por WhatsApp o bien puede enviar un mensaje por nuestro correo electrónico que es consultas305@gmail.com, o bien sea desde la página web, usted puede ir y desde allí puede enviar un mensaje para nosotros a nuestro centro espiritual. Así es que el mensaje lo va a escribir en la página web, en la parte de contactos, y solamente tiene que poner info moiravictoria.com y también nos va a llegar el mensaje. Recuerda que trabajamos a través de mensajes, estamos muy ocupados. Esto no es una línea psíquica tampoco, para que queden claros, y estamos muy ocupados y esta es nuestra forma y nuestra política de trabajar. Si usted quiere una consulta, reserve su consulta de esa manera. Mándenos un mensaje con toda la información, desde su nombre hasta un número de teléfono para contactarle. Gracias a todos por estar aquí siempre pendiente a nuestros videos, por sus comentarios, por su apoyo tan grande. Gracias por su cariño hacia mi persona. Muchísimas gracias, me lo han demostrado de mil maneras cuánto son personas agradecidas conmigo y cuánto cariño también me tienen, igual que les tengo yo a todos los que me siguen. Así que muchísimas gracias por ese cariño, y por eso me esmero para que ustedes estén bien y no les falte nada. Y sabe que siempre con Dios adelante, nada le va a faltar. Y haga también su partecita para que usted también ayude al proceso. Bueno, ya saben que deben de buscar toda la información en nuestra página web para información de consultas. En los videos están todos los enlaces para que usted pueda visitar nuestra página web. Ahí va a encontrar los enlaces. Así que si no van es porque no quieren, porque está bien facilito hacerle un clic a uno de estos enlaces y lo va a llevar a nuestra página web, o lo puede encontrar nuestro enlace en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias, gracias a todos. Tengan un lindo fin de semana. Mucha suerte y muchas bendiciones para todos. Hasta entonces, les habló Moira Victoria.